Vamos a iniciar con un tiempo de oración, un tiempo de agradecimiento a nuestro Papá Dios por este tiempo. Veamos. Mi querida Pame, guíenos en oración, ya que veo ahí que estás toda con ganas levantando la manito. Yo oro, dice Pame. Amén. Así estoy. Ok, Amén. vamos a empezar. Eh, Querido Padre, amado Padre, queremos agradecerte, Padre, por habernos permitido llegar esta noche con bien a nuestros hogares o donde estemos, Señor, nos has traído con bien. Gracias, Padre, porque tú has cuidado de nosotros, has cubierto nuestras vidas el día de hoy, Señor, y has permitido que lleguemos hasta esta hora, Señor, con tu compañía. Queremos entregarte, Señor, estas clases para que tú, Señor, nos permitas, Señor, de entender, para que tú nos permitas conocer de ti, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das, Padre Celestial, de poder conocer más de ti, Señor. Te amamos, Padre, y te pedimos entendimiento para todo, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi querida Pame. Qué lindo, qué bendición. Ahí damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos. Muy bien. A ver, familia, vamos a arrancar. Estamos haciendo un estudio general, un análisis general de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Estamos ya en la clase número 8 o 9, creo que estamos ya avanzando poco a poco. Vamos conociendo, desarrollando más y más del contexto bíblico. Y para el día de hoy tenían que aprenderse, ya debería estar aprendido de memoria los libros de la Biblia, por lo menos los títulos, porque aprenderse toda la Biblia no creo, pero por lo menos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como tenemos bastante material, hoy no les pregunto. En esta vez se libraron de esa tortura. Así que vamos a arrancar y vamos a trabajar con lo que es los libros de la ley o conocidos también con el Pentateuco, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante que arrancamos. Cuando hablamos de Pentateuco, penta viene del griego, o Pentateuco viene del griego penta, ¿sí? Que significa o traduce 5 o también 50, ¿no? Ese es penta. Aquí tenemos penta, 5 o también 50. Y teujos o teujo significa funda para libros o también significaba o hacía referencia a unos envases de cerámica donde se podía introducir el libro, se tapaba o se introducía el rollo y se tapaba para evitar ya sea mucha humedad o a su vez que sea mucho calor y se seque. Entonces, esos teucos o fundas o vasijas evitaban que los libros se malograran o los escritos que estaban en pergamino o papiro se dañaran. Entonces, esa era la función. Por lo cual, también se hacía referencia a 5 libros originales o 5 libros que inició todo el proceso de las Sagradas Escrituras, y a eso se le llamó en griego Pentateuco, ¿sí? O 5 vasijas para guardar 5 rollos, siendo estos los principales rollos conocidos como la Torá. ¿Sí? A eso hace referencia el término Pentateuco. Esto, recuerden, este nombre se da en
la traducción que se hizo de los 70, conocido, más o menos año 125 antes de Cristo, cuando hicieron la primera traducción, especialmente en Alejandría, se realizó la primera traducción de la Tanaj en ese entonces, es decir, el Antiguo Testamento, para entender nosotros más claramente, se tradujo del hebreo al griego. Bueno, no del hebreo, sino del hebreo arameizado, que fue el que desarrolló Esdras y Nehemías, al griego. Y ahí aparece la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Y ahí se va a ir poniendo hasta nombres, ¿sí? Ahí se va a dar los nombres que más adelante va a ser traducido al latín y de ahí aparecer los nombres que usted y yo tenemos en las Sagradas Escrituras como traducción de latín, ¿sí? Es como nació. Entonces, ahí a eso se le conoce como Pentateuco, los 5 primeros libros. ¿Qué más encontramos? Pero a ese Pentateuco no tenía ese nombre a un principio, sino su nombre era Torá, ¿sí? Torá, que es una palabra hebrea que significa enseñanza, o más específicamente, guía o instrucción. Oiga, qué interesante esta parte. ¿Qué nos quiere decir? Que las Sagradas Escrituras, a lo que nosotros hemos traducido como ley, no era realmente una ley, sino que a eso se le llamaba Togá, conocido también como instrucción, guía, ¿sí? Camino de vida, que ya fuimos aprendiendo estos detallitos en las clases pasadas, ¿no? Entonces, con esto hemos de entender que cuando decimos Torah, estamos haciendo referencia a una instrucción. Y mitzvot o mitzvah significa igual guía, algo que nos instruye. Es como un mandato, pero para instruir nuestra vida. Ahí nace el término mandamiento, ¿sí? Porque es un mandato, pero no es un mandato, como decir, obligatorio en cierto aspecto, sino es un mandato para que usted empiece a entenderlo y cuando lo entiende, lo cumple por gratitud al amor a Dios. Eso es muy diferente a simplemente cumplir algo por obligación. El mandamiento no se cumple por obligación, se cumple por gratitud del regalo de la salvación, como habíamos dicho este domingo que pasó en el culto. ¿Sí? Usted es salvo porque a Dios se le plació. Y ante ese regalo hermoso, usted vive esa gratitud. A eso hace referencia. Por eso cumple el mandamiento, cumple en este caso la Torah. Ok, entonces eso significa que es la Torah, es guía, instrucción. Por lo cual, hermosa familia, ya de entrada, como estamos trabajando netamente nuestra base fundamental de nuestra fe, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos, es que las sagradas escrituras es nuestra base y fundamento de fe, de doctrina o enseñanza, en este caso, y viene siendo la columna vertebral de nuestro estilo de vida. Eso es para nosotros las sagradas escrituras, por lo cual nuestro deseo es conocerlo desde su base, es decir, desde su origen, de tal manera que no entramos a tanta manipulación, sino que vamos a buscar qué quiso decir el autor y qué quiso enseñarnos a nuestras vidas, qué quiso transmitirnos, ¿sí?
Entonces, por eso constantemente ustedes me van a escuchar, no solamente en las enseñanzas, sino en la iglesia, hablar términos hebreos, en griego, en arameo, ¿sí? Y dar también a conocer contextos históricos, dar a conocer las bases donde se formaron las cosas, justamente para cumplir con esa directriz de que ustedes sepan que vivimos las Sagradas Escrituras desde su origen, no desde lo que Isaías piensa que es, no, 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 porque ahí entramos en dogmática y el proceso dogmático es intentar imponer lo que yo pienso, tomando uno que otro texto bíblico y decirle, no, es así y se cumple, punto. No, no, no. Nosotros no trabajamos desde ese ámbito. Nosotros vamos desde el ámbito del texto sagrado, ¿sí? Por eso les he explicado desde un principio que va a haber algunos detalles, algunas cosas que hasta a ratos van a escucharse como herejía, pero por eso digo, permítanme explicarles los procesos y ahí no va a ser tanta herejía, sino que va a tener razón. Por cierto, herejía en la antigüedad significa pensar diferente. Entonces, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos bien herejes, porque pensamos distinto, pensamos diferente a muchas cosas. ¿Sí? Ok, dado esa explicación, continuamos. Sí, Isaías, continúe. Recuerde, si tiene alguna pregunta o duda, puede escribirle en el chat y con gusto podemos ir respondiéndole mientras continuamos. Aquí tenemos un rollo, mire, un rollo. Ahí están las pantallas. Si puede observar, ese es un rollo de un pergamino, un papiro, probablemente el rollo de Isaías, ¿sí? El texto de Isaías. Entonces así era la manera y esto se unía y eso le guardaban en un teucos, ¿sí? Ya que hace referencia a una vasija. Muy bien, ahí me fui. ¿Cuántos libros son los que tiene la Torá o el Pentateuco? Es decir, bueno, casi digo ya la respuesta. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? Ya habíamos dicho, pero igual les escucho. Cinco, Cinco. cinco Ok, libros. 5 libros. Aquí les voy a dar los 5 libros, pero va a haber algo bonito. Cada uno va a tener su nombre en hebreo. Fíjese, tenemos el primero, Génesis, que es de lo que pasaron al griego, luego al latín y de ahí llegó al español. Génesis, ¿sí? La palabra original es Bereshit, ¿sí? Bereshit. Y Bereshit, como ya vamos a ver más adelante, no es un sentido de como nosotros pensamos de una génesis, de un comienzo, sino es como entender lo que Dios ya había hecho previamente, pero de eso empieza como una construcción de una bóveda terrestre para que se dé todas las cosas para que exista la vida. Entonces, el sentido de Bereshit, porque Bet significa casa o hogar, Reshit como tal hace referencia a principio. Entonces, está diciendo el principio de la casa hogar o cómo Dios trabajó todo el proceso para que usted y yo podamos existir. Entonces va más allá de simplemente decir en el principio o el génesis, el origen de algo, ¿sí? Entonces es el proceso creativo. Por eso hay una traducción que va a decir en el crear de Dios.
o en el proceso de la creación para que existiera la vida, estuvieron en primera instancia los cielos y la tierra. Es como va a decir otras traducciones en ese ámbito. Entonces, cuando entendemos el término Bereshit, ya nos da un punto claro. Luego tenemos el término Shemot o Éxodo. Y Shemot, como tal, Shemot que tenemos aquí, Shemot significa o hace referencia a nombres. Es un plural de Shem y Shem significa nombre. Entonces, Shemot, nombres. ¿Por qué es nombres? Porque en este libro se revela el nombre del Todopoderoso. Allá, Asher, allá, YHWH, ¿sí? Y las diferentes acciones en el nombre, ¿sí? Que tiene que ver como el sanador, el que protege, el pastor, etcétera, que va apareciendo las diferentes acciones del nombre. Que ya vamos a ir viendo también esos detalles. Tenemos Levítico. ¿Por qué le llamaron Levítico en griego? Porque significaba proceso sacerdotal, pero también en latín por causa de los levitas, ¿sí? Sin embargo, el nombre que fue considerado más que un nombre es los primeros sustantivos que están presentes en la primera frase que aparece en el hebreo. Tenemos el nombre Baikra. Baikra. Y Baikra, oiga, interesante esto, significa llamamiento, llamamiento, porque es un llamamiento al sacerdocio y a la santidad. Oiga, lindo este libro. Ahí está todos los procesos que se realizan, sacrificios, ofrendas y todo lo que viene, que ya vamos a ver más adelante. Solo estoy dando el preámbulo, ¿sí? Eso es Baikra, llamamiento. Luego tenemos que se tradujo números por causa de los censos, ¿sí? Por esa causa se le dio el nombre de números, pero su nombre más antiguo o el que se utilizaba era Bemidbar. Y Bemidbar significa en el desierto, en el desierto, en el desierto, ¿sí? En el desierto. Entonces a eso hace referencia Bemidbar. Aquí hay algo interesante que todo lo que sucede ahí es un proceso de prueba, porque hay un símbolo geográfico, el desierto, que es una representación simbólica que está presente en las escrituras para mostrarnos tanto el lugar de prueba como el lugar de aprendizaje, porque toda prueba es un aprendizaje. Todo momento de crisis es un aprendizaje. Oiga, qué lindo. Cuando usted empieza a entender que su desierto va a ser un lugar de aprendizaje, solo dice gracias Dios por este momento difícil y echémosle ganas para aprender. Oiga, pero como eso no nos gusta, pasar por el dolor, pasar por los momentos duros, lo primerito que decimos, Dios, ahí nomás, tranquilito, muchas gracias, yo estaba feliz como una perdiz comiendo lombriz, así que hasta ahí nomás. Y ese es nuestro acto. Y el último libro llamado Deuteronomio. Oiga, Deutero en griego es segundo y nomos es ley. Y esto se traduciría segunda ley. ¿Sí? Segunda ley se traduciría. Oiga, pero esto no es lo que significa Devarim. Devarim en hebreo significa palabras.
pero hay algo especial. Son palabras de vida. Oye, qué interesante. Son palabras de vida. Devarim, palabras de vida. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña? Este libro de Devarim, o palabras de vida, es una enseñanza en la cual usted y yo podemos conectarnos de manera más práctica con toda la enseñanza de la Torá. Es una forma práctica de vivencia. Y este libro, hay que entender algo dentro de lo que es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Toda repetición significa esto es importante. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Esto es de suma importancia cuando hay repeticiones en las Sagradas Escrituras. Y es interesante que en el libro de Devarim hay repeticiones de muchas cosas que están presentes en los 4 libros anteriores. O sea, está diciendo, observen lo importante que es esto, porque eso son palabras de vida. A eso hace referencia el texto de Barim. De hecho, hay un escrito que se llama el Deuteronomio, escrito por Edesio Sánchez Cetina, y usted puede encontrarlo en internet. Edesio Sánchez Cetina. Es un tomo grandote de casi 400 páginas que habla sobre Devarim, y eso tuvimos que leerlo nosotros. Mi querida Anita, coméntenos. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Tenía una duda, se me vino una duda. Les cuento que yo hace poco acabé de leer este libro de Deuteronomio y la verdad es que me encantó tanto, no lo había sentido como esta vez lo sentí, pero no sé si mi apreciación es incorrecta, pero yo sentí como que era una gran enseñanza que Moisés estaba dando cuando ya eran como sus momentos finales. Y yo lo siento como que Moisés hizo una recopilación de todo lo que él vivió y está enseñando. Y es cierto, repite, repite, vuelve a repetir ciertas frases. Y siento que es una enseñanza dura en momentos, pero en otros momentos también es como muy alentadora. Es como, si haces esto te va a ir mal, pero si haces esto te va a ir bien. No sé Ujú. si sea correcto. Sí, es correcto, justamente por eso, porque este libro es como que toma esa parte fundamental para la vida, porque ya el pueblo de Israel iba a estar sin Moisés en este caso, iban a pasar a la tierra prometida y tenían que tener ya una base sólida y una comprensión clara de qué va a suceder el momento que crucen el Jordán. Ese era el punto. Muy bien, mi querida Anita, muchas gracias por ese comentario. Ay, me salí, perdón. Volvamos. Continuamos. Entonces ya sabemos, a ver, solo para recapitular y para que quede claro. Génesis, su nombre original es Bereshit. Éxodo, nombre original Shemot. Levítico, nombre original Baikra. Números, nombre original Bemidbar. Deuteronomio, nombre original Devarim. ¿Sí? Eso es importante. Y aquí tenemos algo interesante. Los duplicados que van a aparecer en el texto sagrado, tenemos doble relato de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Y esto se debe por una causa. Y aquí voy a ser un poquito técnico. Con Esdras y Nehemías, como había explicado un poquito hace clases anteriores, Esdras y Nehemías, especialmente Esdras, que era el que conocía el hebreo antiguo, pero ya venían con una mente aramea, hace una traducción, por así llamarlo, que se va a conocer como el nuevo hebreo arameizado.
En ese hebreo arameizado hubieron escuelas, que no eran en sí escuelas, pero así se llamaban en la antigüedad, un grupo de personas que tomaron ciertas directrices y enfoques muy puntuales. A esto se le llama la teoría de las fuentes. Y ahí tenemos lo que es los yavistas, porque se enfocaban netamente en ese Dios cercano que se acerca, agarra el lodito, forma un hombrecito y le sopla y le da vida. Ese grupo se le llamaba yavista. Eloísta eran aquel Dios lejano, aquel Dios que decía y se hacía las cosas, hablaba y la creación se daba, ¿sí? Entonces era más por las manifestaciones de Dios que en sí Dios acercándose y tomando el lodito, haciendo figuritas, etcétera, ¿no? Como aparece en Génesis 2. Entonces ahí ya tenemos la diferencia de esos dos líneas. Sacerdotal, que era enfocado en establecer los días y las fechas, por así llamarlo, para las festividades, las conmemoraciones, la santa conmemoración que va a aparecer dentro de estos 5 primeros libros. ¿Sí? Entonces, ahí está el grupo sacerdotal. ¿Sí? Y el grupo deuteronomista, que así se le llamó, que tiene que ver con aquel grupo que se enfocaba en todo aquello que estaba como doble, ¿sí? Para una enseñanza mucho más profunda y clara. Entonces, ahí están estos grupos que probablemente fueron los que transcribieron los textos que encontraron y que tradujo o pasó del hebreo al hebreo arameizado Esdras. Entonces estos grupos fueron los que trabajan. Y ahí aparece el doble relato, Génesis 1 desde una perspectiva eloísta, Génesis 2 desde una perspectiva yavista, por eso no se contradice, tiene un propósito, tiene una causa, hay un porqué, porque muchos dicen, ve cómo Dios se contradice en la Biblia y nos presentan estos textos. No se contradice. Es un propósito de cómo estaban siendo presentados esto para la esperanza del pueblo. O sea que todo esto tiene una causalidad, la esperanza del pueblo. Hay una doble alianza, tanto con Abraham en Génesis 15 y con el mismo Abraham nuevamente en Génesis 17 como un doble pacto. Pareciera que es doble, no, solo es el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Y doble vocación de Moisés en Éxodo 3 y en Éxodo 6. Igual, pareciera que como que Moisés tiene doble vocación, no. Está mostrando un propósito de Moisés. Entonces hay que entender esas líneas. ¿Ok? Diversidades de nombres propios. Por esta causa que ya acabo de expresarles, es también porque aparecen los nombres y los nombres, un Shem, que ya hemos explicado, pero yo creo que vamos a volver a hacerlo para que usted pueda recordar, porque a veces la mente es frágil y nos olvidamos. ¿Sí? El término Shem, ay, perdón, y ahí va a escribir, se me fue, para que no se vea fea. Ya. El término Shem, aquí le pongo en hebreo. Esto es Shem en hebreo. Shem, ¿sí? Esto de aquí es una representación de la manifestación de una acción. ¿Qué queremos decir? Que Shin y Mem tiene un sentido. Mem tiene que ver con nuestra vida, nuestra realidad. Shin tiene que ver con dientes, morder o triturar, pero también puede significar vibración. ¿Y vibrar qué? Nuestro cuerpo, nuestro ser. Entonces es la vibración
de lo que nosotros somos. Estoy hablando un poquito más profundo, ya me adelanté a Éxodo. Éxodo Shemot, que ahí está esto. ¿Qué significa? Pongo un ejemplo. Aquí entra lo que usted probablemente ha escuchado o ha oído como sangre pesada y sangre liviana. ¿Se ha escuchado eso? Esta persona es de sangre pesada, como si tuviera sangre de plomo. No, 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 no es así. Otros van a decir, no, es que es sangre liviana, qué bien me cayó. En realidad, a eso se le conoce hoy por hoy con la nueva teoría de las cuerdas en física cuántica. Se entiende o se comprende esto como la vibración de conexión entre dos entes. ¿Qué quiere decir? Que estamos como una misma sintonía. Estoy intentando explicar, intentando hacer, como diría, un monstruito ahí para poder explicar. Es dos vibraciones que se juntan y cuando se juntan se conectan, ¿sí? Cuando usted conoce a alguien de la nada y usted dice, oh, qué bien me caes, como que si le hubiese conocido desde hace tiempos, es porque los dos están en esta misma sintonía y hay conexión. A eso se le llamaría en la antigüedad, los dos están en un Shem, en un nombre juntos. ¿Me explico? Cuando nosotros entramos en conexión, en esa vibración especial con lo divino, con el eterno, entendemos el nombre que es sobre todo nombre. Yo soy el que soy en ti, porque tú, al decir yo, ya estás en la misma conexión. Yo sé que les maría un poco con esto, pero el nombre del eterno es Ani, que viene de Ayin. Ayin es el todo y la nada, de ahí viene Ani, que significa yo. Cuando usted dice yo soy, está refiriéndose al eterno en usted. Es la identidad de usted con Dios. Oye, eso es increíble. No es cualquier cosa. Entonces, por eso el nombre, que es sobre todo nombre, es una vibración que está en usted. Y cuando usted está en esa conexión, en la misma vibración, en la misma sintonía, usted tiene un acto especial con Dios, una manifestación, dígase algo sobrenatural o hágase referencia a una paz que sobrepasa todo entendimiento o como van a decir algunos, es como la unción, siente algo sobrenatural en usted como un fuego, un calor, etcétera, etcétera. Y cosas a su alrededor empiezan a suceder que no estaba acostumbrado es porque está en la misma vibración, está en el nombre de Dios. Por eso Yeshua va a decir, no han pedido nada en mi nombre, en mi Shem. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Ustedes dicen pedir en mi nombre, pero como diría Santiago, y ahí mi querido Fabricio me va a entender clarito, como dice Santiago, han pedido para sus pasiones. O sea, no es para la conexión plena con lo divino, sino es para yo disfrutar mis pasiones y mis deseos. Por eso Dios no da. Y ojo, no es que Dios nos dé, Dios evita que nosotros tengamos eso para no destruir el alma. Eso es un punto muy, muy importante. Dios nos entrega todo. Dios nos da todo. Está ahí para nosotros, pero nosotros no sabemos pedir. ¿Por qué? Pensamos que pedimos en el nombre, pero ni siquiera estamos conectados. No hay esa conexión, esa unión plena. Esto es increíble. Podemos seguir profundizando esta palabrita Shem, pero como estamos solamente ahorita haciendo una parte general,
Esto es lo que necesito que usted entienda. Los nombres de Dios. Shem es la vibración y de ahí vienen las manifestaciones. ¿Sí? Eso es. Ok. Tenemos en la diversidad de los nombres Elohim, Génesis 1, Yahvé o Yahweh, Génesis 2, Jacob o Jacob, que va a ser llamado Israel, Génesis 33, 1 al 10. Sinaí, que también va a ser llamado más adelante como Oref, y vuelta va a ser llamado Sinaí. Entonces va a haber como que hubo un cambio de nombres y no es por el código que tiene ese nombre para poder entender cómo se manifestó Dios. El nombre del suegro de Moisés, que es Jetro o Yetro, que va a aparecer en Éxodo, y Reuel, que va a ser en otro idioma, ya explicaremos eso en Éxodo 2:18. ¿Sí? Todo eso está presente. Diversidades de estilo, aquí entra un poquito lo que hay que entender, el estilo preciso y catequético. Ahora, aquí voy a explicar algo. ¿Qué es una catequesis? Que es un término en latín, significa estudio y aprendizaje. Entonces hay un estudio preciso, hay una manera precisa de cómo está trabajando cada uno de los textos, tanto Génesis 1, Génesis 2, en fin, tienen un proceso, tiene una causalidad, una razón de enseñanza y también una forma de escritura. Por eso van a trabajar mitos, poemas, símbolos, ¿sí? Parábolas. Y hay que entender cada uno de esos detalles para disfrutar. Inserción de bloques no homogéneos, código de la alianza que refleja una época posterior al desierto. Que ya voy a explicar eso cuando lleguemos. ¿Por qué aparece este código? Especialmente del libro de Éxodo, tanto 20, 21, va a aparecer en el libro de Deuteronomio, parte que se estuvo formando en el libro de Génesis, especialmente con los mandamientos naógidas, es decir, de Noé. Entonces, todo eso tiene una causalidad, pero también tiene una relación con escritos extrabíblicos que vamos a estar revisando esos detalles. ¿Sí? Sí, Isaías, continúe. Ok, continuemos. Que el tiempo es oro y el amor un tesoro. Tenemos Bereshit, Génesis, en griego Génesis, generación o principio, en hebreo Bereshit, que significa el origen de las cosas en el sentido del origen de la casa hogar para que el ser humano pueda ser. Relata los orígenes del universo, del mundo, de la humanidad y del pueblo de la primera alianza. Aquí voy a explicar algo. Hay una pregunta que se hace y me gustaría que en algún momento ustedes se pongan a meditar eso. ¿Qué hubo antes del principio? ¿Qué hubo antes de el principio, antes de que fuera creado los cielos y la tierra? El universo y todo lo demás. ¿Qué existió antes de? En la Biblia está presente. Bueno, en cierto sentido sí está, no de manera directa ni clara, pero está presente. Y hay algo que, un símbolo que va a aparecer en el texto de Pedro, que nos da una pauta. Mi querido Reinaldo. Buenas noches, hermanos, con todos. Justo con lo que usted dice, Doc, y quiero que me pueda dar luz al respecto, cómo es en el asunto ese de qué había antes de. Normalmente la traducción que más se utiliza es la Reina Valera, que dice que en el principio
estaba, estaba todo desordenado y no había nada, ya, y había una gran oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía. ¿Cuál es la pregunta? Y va en función a una reflexión que yo hice, no sé si esté bien, Doc. Dice, no había nada, pero a la vez estaba desordenado. Y el Espíritu de Dios se movía hasta que Dios empezó la creación y empezó a ver el orden y cada una de las cosas. Pero para mí es una gran paradoja. ¿Cómo puede haber nada y a la vez todo estar en desorden? Escuchando una prédica o un estudio, no me acuerdo dónde, o creo que era uno de esos episodios de Desencadenados, algo así, que el, el que contaba la historia decía, mi vida estaba vacía y desordenada. Entonces yo ahí es cuando hice la relación. El mundo capaz que había algo, cosas, situaciones, pero no había la manifestación completa, o el universo me refiero. No había la manifestación completa del Señor y por eso todo era un caos. Y por más que pudo haber habido cosas, no sé, cosas, pero es como que no había nada. Y es al igual en nuestras vidas. Nuestra vida puede estar llena de cosas, pero a la vez desordenada, mientras no tenemos eh, la soberanía, no, el señorío del Señor en nuestras vidas. Ahora, estoy bien con esta reflexión. ¿Me puse muy filósofo, muy poético o cómo puedo interpretar el tema? Dos, gracias. Como una aplicación va por buen camino, como aplicación a la vida, porque el término bohu betohu, que es desordenado y vacío en término hebreo, realmente lo que significa es sin orden en ese sentido y sin forma. Es muy diferente. Sin orden, sin forma. No es desordenado y vacío, porque vacío es sof en término hebreo. Es el término propio para el vacío como tal, que significa nada, la nada. A eso a lo que hace referencia mi querido Reinaldo. Entonces, ahí nace el término Ain Sof. El todo es Dios, la nada es Dios, y desde ese todo y nada empieza a existir algo. ¿Qué quiere decir? Que Dios se contrae o hay un término, Él empieza a permitir que aparezca un vacío para que exista algo que no es Dios. ¿Me explico? Y en ese vacío empieza a existir, en el todo de Dios, empieza a existir algo que se va a llamar materia. Ya explicaré eso para que no me apedré. Iré explicando todos esos detalles que ha sido un estudio que lo realizan muchos en el proceso de eh, el análisis de la historia antes de. Mi querida Rosita. Bueno, me quedé pensando con lo que usted decía que, o sea, antes, bueno, yo estaba comentando, ¿no? Y me acuerdo del versículo que está en Génesis 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, no sé si esté mal, pero para mí, o sea, Dios siempre existió, entonces quien estaba ahí es Dios, quien existía, ¿no? Era Dios. Ujú. Porque, como digo, igual en Génesis también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y esto también me lleva a Juan 1:1 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahí Muy bien. concuerda que Dios estaba ahí cuando decimos que no había forma, cuando decimos que no había nada, Dios ahí estaba. Muy bien, mi querida Rosita. Muchas gracias por su comentario, porque eso me permite
poder ampliar un poquito, ¿sí? Mis queridos, voy a decir algunas frases, no me apedreen ahorita, esperen a terminar, ¿sí? Pero Dios no existe. Esperen terminar, no me apedreen. Porque si decimos o ponemos la existencia superior a Dios, Dios estaría bajo la existencia. El problema del ser humano, que nosotros queremos decir que la existencia es superior a Dios, por eso queremos determinar que Dios existe. Pero la existencia está bajo la soberanía del Eterno. El Eterno es. Punto. ¿Sí? El Eterno es. Escuche bien eso. Y el momento que yo digo, Dios existe, ya le puse a la existencia superior a Dios. Familia, esto es algo muy importante que usted y yo debemos comprender. Porque hay mucha gente que lo primero que va a decir, es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque para ellos quieren que Dios ocupe tiempo y espacio, o sea, se vuelva humano. Y sí lo hizo con Yeshua. Pero nosotros no debemos caer en el mismo juego dual del mal, porque esto puede destruir el alma, estar pensando, ¿será que Dios existe, no existió, etcétera? ¿Sí? Por lo cual, hermosa familia, recuerde esto, Dios es, Él no entra en las características físicas de existencia, porque para existir necesita ocupar tiempo y espacio, y Él es el creador del tiempo y Él es el creador del espacio. Por tanto, Él está sobre tiempo y espacio, sobre la existencia. Por tanto, Dios no existe, Dios es. La existencia existe gracias a Él. Nosotros existimos gracias a Él. Eso debemos comprender. Entonces, yendo a ese punto, Rosita tiene mucha razón, porque Génesis y Juan tienen una relación. ¿En cuál? En un punto claro. Dabar, el logos. Porque ¿qué dice el texto? Dice, Dios dijo y se creó. Y ese dijo es debar, la palabra de, y esa es la manifestación del Mesías, dicho de otra manera, ¿no? Entonces ahí está presente en el acto de la creación. No lo digo yo, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Ahí dice lo que yo acabo de expresar en cuanto a que Él estuvo en la creación y por Él fue creado todas las cosas. Entonces ahí está eso. Vamos a tener una clase específica de esa línea. ¿Qué pasó antes de Bereshit? Porque está presente en el texto sagrado. Y como les dije, hay una clave por ahí, verso 2, bohu betohu, que significa desorden, vacío, y ahí vamos a entender algunas cosas. Si no es vacío, si no es sin forma. Y también lo que dijo el apóstol Pedro, todo fue creado, pero el agua ya estaba antes de lo que fue creado. Y el agua, Maim, tiene un sentido, tiene una causa, es un símbolo, que ya iremos aprendiendo todos estos detalles, vamos a disfrutar. Por eso dije, tenemos toda una vida para estudiar todos los miércoles hasta que dure la alegría. Entonces, por ahora, entendamos, empieza todo. El Eterno hizo esto, conocido como Bereshit, para que usted y yo podamos existir, ser en este mundo. Ahora, el libro de Génesis va a tener dos secciones macro. La prehistoria, que va a ser considerada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que hace referencia a todos los procesos. Escuche esto, recuerde, yo digo mito
pero no como el sentido actual. Mito en el sentido de que, sucedió en el pasado, pero no sabían cómo explicarlo. Entonces, ahí van a nacer, incluso usted va a escuchar a muchos técnicos eruditos diciendo el mito de la creación, el mito de Noé, etcétera. Está presente, se dio históricamente. El hecho es que ellos no sabían cómo explicarlo en su tiempo, con sus palabras, porque era una realidad dada en el periodo de ellos, ¿no? Entonces, están los comienzos del mundo, los comienzos del ser humano y su desarrollo hasta el proceso del enfoque a una persona, que va a ser con el patriarca Abraham, ¿sí? Ahí tenemos los patriarcas. Abraham a un principio, luego es cambiado de nombre a Abraham. Luego tenemos Isaac. Luego tenemos a Jacob o Jacob. Y al final a Yahoshua o Yoshue. O también se puede traducir como José. Entonces ahí tenemos la división del libro y qué es lo que nos está mostrando desde ese ámbito. Y usted así va conociendo, mira, el resumen del libro, esto es lo que tiene. Comienzos del mundo del 1 al 2.6, los comienzos del ser humano desde el 2 al 7, al 11, al 32, en fin, va trabajando esto. La historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ojo, aquí voy a hacer algo para que usted me entienda mejor. Aquí hay un escogimiento. El mundo continuaba su razón y su forma de ser para acá, fuera de este grupo. Pero este grupo se va a enfocar en algo. Recordemos que Mesopotamia tenía diferentes divinidades y es de donde va a salir Abraham. Bueno, el papá de Abraham como tal, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Entonces ellos van a ir hasta Harán, etcétera, ¿sí? Y Taré como tal fue el que hizo el proceso. Entonces, mientras las otras naciones están en otro mundo, en otro conocimiento, en otra sabiduría, empieza un proceso en el cual Dios se manifiesta de una manera especial a un grupo que va a iniciar con un arameo, su nombre Abraham. Así dice el texto, él era arameo, porque viene Ur de los Caldeos y ahí ya tenían la lengua aramea, entonces llega y él hablaba arameo. ¿Cuándo empieza a ser hebreo? El momento que él llega a Harán y de Harán sale. Ahí va a ser hebreo, porque significa el que cambió su manera de pensar. ¿Ya? Pero el mundo continúa fuera de estos límites. El mundo sigue con su proceso, sigue Babilonia, luego van a llegar los asirios, los persas, los bárbaros, etcétera, etcétera, van a continuar al otro lado, mientras la historia de la salvación se va a enfocar desde Abraham, ¿sí? Ese es el detalle. Digamos que el proceso, el cambio, el inicio de todo está con Abraham, porque Abraham recibe una promesa. ¿Cuál es la promesa en el capítulo 12, verso 1 al 3, si no estoy equivocado? ¿Cuál es la promesa? Ahí les quiero ver. En ti serán benditas todas las naciones. Muy bien. Aunque en ese tiempo no había naciones, sino eran tribus o etnias, ¿sí? Pero ¿qué es bendecir? También le hizo la promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra, que no podría contarse, y también le dijo como las estrellas del cielo. Muy bien, excelente. Bendecir Gracias. tal vez es dar entendimiento. Sí. Muy bien, mi querido Fabri. El término bendecir, verajá, ¿de dónde nace la palabra?
nace Berajot, que serían bendiciones. Berajá es, me encanta eh, esta definición que le escuché últimamente a un sabio de Jerusalén. Me encantó. Bendición. Bendecir es observar en el otro lo positivo y realzarle, es decir, ayudarle a potencializar esa luz que tiene. Me dejó sin palabras. Bendecir es encontrar esa parte de luz en el otro y ayudarle a que vaya adelante en eso, elogiarle, por así decirlo. ¿Y maldición qué es? Lo contrario, ver la parte negativa del otro y ayudarle a que sea más negativo, eso es maldecir. Me encantó esta parte, o sea, me dejó así, dice, solo fíjense, cuando Balaam quiso maldecir a Israel, ¿qué hizo Dios? Dice que puso en sus labios solo palabras de luz, es decir, sacaba las cualidades del pueblo de Israel. Y claro, la traducción dice, y le bendijo Balaam a Israel. Tenaz esa parte. Entonces, cuando está diciendo el texto ahí en el libro de Génesis capítulo 12, en ti serán benditas, está diciendo, contigo ellos empezarán a tener luz y sacar ese potencial, desarrollar ese potencial y como dijo Fabri, van a tener sabiduría para transformar su vida y es lo que hemos obtenido gracias a Yeshua. Es la bendición más hermosa, es lo mejor que Yeshua nos ha entregado, nos ayuda a sacar ese potencial enorme que usted y yo tenemos. Y nosotros, queriendo ahogarnos en un vaso de agua, ahorcarnos con papel higiénico y mojado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos muestra. Mientras el pueblo de Israel estaba sacando el máximo potencial porque tenía una guía, una instrucción, un camino de vida, que eso es Torah, eso es ley, el resto de naciones se mataban, aunque no habían naciones, ¿no? Pero el resto de pueblos se mataban, se destruían su ser y la poca sabiduría que se estaba desarrollando solo eran, como digo, pocos los que intentaban potencializar esa sabiduría, esa luz. Increíble. Ahora, esto que acabo de decir, para cerrar este primer ciclo, lo que acabo de decir ahora, pongámoslo en nuestra realidad actual. Usted va a una iglesia, escucha de Dios, sabe de Dios, pero está siendo bendecido. Ese punto es el delicado. Porque usted, en vez de bendecir al lugar donde usted llega, ¿qué empieza a ver? Lo bueno o lo malo de la iglesia. ¿Qué es lo primero? Siendo sinceros, seamos sinceros, hoy así como dice a calzón quitado, seamos sinceros. Criticar, Y Lo eso es maldecir. equivocado, lo malo. Así es. comparar, Comparar, criticar. Inmediatamente nuestra mente empieza a ver, ve, se equivocó ahí. Ve, eso no es así. No, 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 eso está mal. Usted no llega a disfrutar, no llega a bendecir, a ver lo bueno. Oh, llegué hoy día aquí. Oh, miren, tenemos sillas, hay luz. No nos han cortado la luz, qué bendición. Hay agua, hay un baño para salir corriendo en caso de. Vengo a escuchar la Torá.
Escucho alabanzas y no estoy criticando al que alaba. Entonces usted no llega a bendecir si no hace lo contrario. Bereshit nos muestra que un pueblo se destruyó porque están en este caso los babilónicos, van a estar ahí los mesopotámicos, los asirios, los persas y todo lo demás. ¿Qué pueblo ha quedado hasta la fecha? El único que ha surgido, Israel, porque aprendieron a bendecirse, a ver lo mejor, no lo peor. Y aún los profetas buscaban lo mejor. Va a ver a Moisés defendiendo a un pueblo que uno le mira y dice, a ver, oiga, yo le ahorco a estos sinvergüenzas. Y hasta pone su salvación. Dice, yo voy a dar mi salvación por este pueblo, pero vas tú y no el ángel adelante de este pueblo. Así fuera, quítame la salvación, pero ve tú, no el ángel. Oiga, qué increíble. Este pueblo es bueno, buena gente, todo chévere, aunque le sacaron de quicio y a la final no pudo ingresar a la tierra prometida físicamente, directamente, hasta la transfiguración. Pero miren, él se puso, Yeshua. ¿Qué dice en la cruz? Primera palabra, a ver si se acuerdan del Viernes Santo. ¿Qué era la primera palabra? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Mi silencio otorga. ¿Se da cuenta? Rosita. Bueno, hacer un pequeño comentario sobre esto, porque es algo que a mí como que me está pasando. Cuando usted dice esta palabra bendecir, es lindo y es lindo porque cuando uno va comprendiendo estas cosas, ya no empieza a ver al otro como una competencia o como algo que uno dice, ay, no, es mejor que yo o es peor que yo, sino más bien uno trata y dice, wow, ¿qué tiene esta persona que me puede aportar o qué tengo yo que con lo que le puedo aportar? Y esto no solamente es en la congregación, sino en todo ámbito de mi vida. Entonces, en todo ámbito por donde nosotros nos movamos, esto se va viendo. Y es algo que últimamente a mí me ha estado pasando. Yo digo, ay, gracias Señor, porque, wow, o sea, yo veo unas personas, cosas que a veces eh, yo no tengo y digo, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Y es una forma también como ¿cómo digo? De asociarse, a lo mejor no en forma de económica, pero sí en como tratar de bendecirnos unos a otros. Y, y esto es lindo. A mí esta parte, o sea, que usted da esta especificación de bendecir, me gustó mucho porque es algo que últimamente a mí me ha estado pasando y yo empiezo a ver así las cosas y digo, vamos, Señor, si tan solo todo el mundo pudiera comprender estas cosas, cuán diferente fuera. O sea, sería una forma muy diferente de ver las cosas, de entenderlas. Y eso me gustó mucho pues esta palabra. No sabía lo que significa, pero ahora comprendo mejor las cosas. Amén. Y esto hizo Yeshua. Esa es la bendición. Ese es vivir en él. Fabricio. Em, Creo que todo este tiempo que hemos estudiado algunas cosas en profundidad, me he dado cuenta que es por eso que la humanidad vive triste, porque, porque vemos la bendición bajo un concepto propio como humanos. Y claro, cuando no recibimos el trabajo anhelado, o no recibimos el dinero que anhelamos, o el carro que anhelamos, o la casa que anhelamos,
Entonces ahí comenzamos a criticar a Dios, porque pensamos que las bendiciones de Él es esa y no es. O sea, Dios nos creó imagen y semejanza de Él con la capacidad de adquirir las cosas aquí dentro del mundo. Pero la bendición máxima es esa, la sabiduría espiritual para sentirnos así bendecidos del Padre directamente, porque solo así tenemos un razonamiento mucho más profundo espiritual para conectarnos con el Padre. Esa es la bendición máxima que existe aquí. Cuando ya estamos con eso, hemos recibido lo que más necesita la humanidad, porque lo que más necesita es conectarse con el Padre. Y el Padre es netamente algo espiritual, no es humano. Entonces, si Amén. nosotros entendemos eso, creo que ahí estamos viviendo una vida plena. Lamentablemente, yo escuchaba a unos rabinos que decían que los seres humanos nos complicamos, que ser cristiano no es difícil, no es difícil. Si ustedes se ponen a pensar, no es difícil. Y es verdad. Nosotros hacemos el camino difícil hacia una cristiandad verdadera. O sea, y es la realidad. Porque es nuestro ego el que está ahí limitándonos y poniéndonos barreras ante algo que está ahí cerca de nosotros, pero no queremos. Queremos nosotros, bajo nuestro propio concepto, hacer un Dios en nuestra mente. Y ahí Mm, es cuando fallamos. Es cuando fallamos. así es. Así es, mi querido Fabri. Muchas gracias. Bueno, familia, para memorizar. Oh, pastor, no nos mande eso. ¿Por qué, pastor? Dura la vida. Y yo tan frágil. Bereshit, Génesis, capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Cuando ya memorice con el nombre Abraham, quítele el nombre Abraham y ponga su nombre. ¿Sabe qué va a decir el texto? Leo. Va a decir algo así. Si quiere en versión Reina Valera, no hay problema, suena lindo. Pero Yahvé había dicho a Isaías, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti un pueblo grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Adad y Dulce Refugio. Amén. Recibo. Ponga su nombre. Ya cuando usted sepa de memoria, ya tiene en su mente claro este panorama, ahora ponga su nombre. Y cada vez que alguien o usted mismo, su mente le quiere engañar y decir, ve, estás mal, recuerde esto. Haré de ti una gran nación, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré. Serán benditos el resto en ti, entonces yo voy a bendecirles a ellos, aunque me caigan mal, pero voy a ver lo mejor de ellos. Y habrá restauración, paz y transformación en las almas. Ahora, solo piense esto. Si mirara esto de su pareja, de su esposo, el que está más cercano, de su esposa, y usted empieza a mirar lo positivo de su esposa y de su esposo, oiga, no hay divorcios, no hay dificultades dentro del hogar, porque usted va a empezar a bendecir. Increíble. Tenemos un minuto, porque hemos dicho que 9:15 terminamos por razón tiempo. Vamos a clamar al Eterno. Vamos a orar. Vamos a clamar. Pero ahora con este nuevo entendimiento, ¿sí? Observo que en el chat no ha habido ninguna pregunta. Ok, entonces, si tiene alguna duda o pregunta, le tocó guardar para la siguiente semana. Qué pena. Oremos. Clamemos al Abba, al Padre. Pero así, que la intención, su kavaná, en este momento, su kavaná, que es la intención pura de nuestro ser, eso es kavaná, que su intención en este momento se conecte con el Abba, con el Padre.
Bendito eres tu Padre. Bendito eres tú, porque eres mi creador, mi Señor, mi todo, mi Rey. Hoy hemos entendido que tú eres todo, mi papá. No hay otro, ni existirá otro, ni habrá otro como tú, porque tú eres único. Y hoy te clamo a ti, papá, pero en agradecimiento, porque tú vistes luz en mí, algo que ni yo mismo vi. Tú encontraste un valor agregado en mí que yo no daba ni un centavo. De en medio de tantos, a ti se te plació tomarme para ser parte de la construcción del reino. ¿Cómo no agradecerte, papá? A ti se te plació darme esta oportunidad, papá. Gracias. 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 Toda Gababa Kadosh. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor. A ti se te plació. Muchos tendrán oportunidades. Muchos quizás, humanamente hablando, sean mejores. Pero hoy tú me dices, te bendeciré y serás de bendición. Ayúdame, papá, y ayúdanos a mirar aquello que trae luz, que es luz y que manifiesta tu luz, y de esa manera poder honrarlo. No ver lo negativo, porque eso trae destrucción y muerte. Padre, ayúdanos para no andar de criticones, juzgando a los demás, negativos en el sentido de en vez de construir, de construir. Padre, ayúdanos para que sean benditos en nosotros las personas a nuestro alrededor. Perdónanos, papá, que en muchas ocasiones nos hemos desviado y hemos actuado mal. Perdónanos, papá. Mas hoy, como dice tu palabra, seamos nuevas criaturas en ti, por ti y para ti. Y ahora es más claro las enseñanzas del Mesías, porque Él nos muestra cómo debemos actuar y vivir ante los demás, ante el prójimo. Amarte a ti es amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora tiene sentido, porque si tú me das esa bendición, ¿cómo yo no voy a bendecir a mi prójimo, sea cual fuere? Gracias por esta oportunidad, gracias por esta noche y gracias por tu Torah, por tu palabra de vida eterna. Te honramos, te agradecemos y depositamos nuestra vida en tus manos. Conforme a tu voluntad sea hecho en cada vida, en cada corazón, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Te honramos y te agradecemos. Amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Señor.